Óleo de barco con taller de fondo. Para Nelson Heras y Enrique Ávila Guerrero, de la vieja guardia. Hacia el mediodía, los talleres de la fábrica eran un aletear de gente y una marea de calor. Y nosotros, acabados de almorzar, buscábamos rincones de sombra, minúsculos espacios bendecidos por la brisa para descansar los escasos minutos del receso. Yo salí del comedor en estado de absoluta plenitud y subí los escalones en dirección al taller de fundición. Apenas me asomé a la entrada, el sonido de los pisones en el área de moldeo me entumeció los oídos. Uno nunca se acostumbra a este ruido infernal, pensé. Crucé apresuradamente el área evitando la zona de vertido. Unos minutos antes habían terminado una colada y las cajas de moldeo todavía echaban humo y contaminaban aún más aquella atmósfera irrespirable. El calor era agobiante y yo quería llegar cuanto antes al taller de acabado. Había descubierto allí un espacio donde el sol y el silencio merodeaban sin estorbarse y la brisa corría a través de un enorme boquete en el fibrocemento de una de las paredes. Era un extraño oasis en medio de aquella resaca de ruidos, polvo y calor. Entonces lo vi. Estaba de espaldas, el casco del fundidor en una mano, mirando abstraído el horno. Era un negro alto, muy delgado, y su silueta, recortada en la claridad de la puerta trasera del taller, me pareció conocida. Algo dentro de mí echó a andar y comenzó a moverse hacia atrás, pero él no dio tiempo. De repente se volvió y quedó mirándome fijamente, primero muy serio, el rostro contraído. Después, sus facciones se fueron aflojando y una amplia sonrisa lo convirtió en el rostro de un niño inconfundible que empezó a atravesar los pliegues de mi memoria. Yo te conozco, dijo. ¿De dónde? ¿De dónde? Yo también a ti, de las Fuerzas Armadas, artillería. No, de más atrás. Y cerró los ojos. ¿Universidad? No, más atrás, más. ¿De la escuela? Sí, de la escuela, dije ahora más seguro. 114, dijimos ambos a la vez. Del Palacio de los Gritos, agregó riéndome. Tú eres Faustino, Tino. Y tú, Raulito el Jabao. Se acercó y me tocó el pelo rebelde como lo hacía antes. Y nos abrazamos como los niños del recuerdo. Faustino, carajo. ¿Te das cuenta? Hace como 20 años de eso, compadre. 20 años y míranos. ¿Dónde nos vinimos a encontrar? Él se colocó el casco y le echó una ojeada al horno. Levantó la puerta y miró unos segundos el movimiento acompasado de los electrodos en el centro de la recámara. Movió afirmativamente la cabeza y luego cerró la puerta con brusquedad. Oye, Tino, ¿tú eres el fundidor del turno? Ajá, hace unos meses que estoy acá. Pero qué extraño, compadre, yo no te había visto. Es que he faltado bastante, he estado enfermo, todavía lo estoy, los nervios. Se sentó lentamente en el banquito del fundidor y sacó, no sé de dónde, una banquetica que colocó a su lado. Ven, Jabao, vamos a conversar un ratico. Coño, pero qué alegría me da verte. Se quitó el casco y con un pañuelo muy sucio se secó el sudor de la cara y el cuello. Se había hecho un extraño silencio en todo el taller de fundición, como si estuviera durmiendo una siesta. Así que fundidor, carajo, le dije. ¿Eso fue lo que estudiaste? ¿Eres técnico medio? No, soy ingeniero metalúrgico. ¿Cómo ingeniero metalúrgico? ¿Tú ingeniero? No te creo, negro. Si tú eras ciego a las matemáticas. Ah, ya ves, ahí tengo mi título y todo, del Instituto Superior Metalúrgico de Kiev, en la Unión Soviética. ¿Tú? No, ¿qué va? Bueno, me tienes que contar, le dije y lo miré con curiosidad. No, mi socio, es demasiado largo. Y además, no, pero espérate. Si tú eres ingeniero, ¿qué haces aquí de fundidor? Tú tendrías que estar en... Oye, pero tú eres ingeniero de verdad. Claro que sí, seguro. Yo me había levantado y lo miraba con toda la incredulidad del mundo. Todavía lo recordaba en los días de la primaria. Un negrito alto y delgado como una varilla, enredado a puñetazos constantemente, y que un día, cuando el abusador del aula quiso pegarme, sin yo pedírselo, se convirtió de repente en mi defensor, y ya lo fue después para siempre. Mi gran amigo de la niñez, siempre dispuesto a la pelea, el más torpe de todos en los estudios. Coño, ¿tú me conoces como mentiroso? No, claro que no, perdóname. Pero es que quedamos callados unos minutos. Los ruidos del taller regresaban tímidamente y el horno era una mancha rojiza en una densa nube de vapor. Él se dirigió al horno y otra vez abrió la puertecita. Miró absorto unos segundos. Antes de cerrarla, echó unos pedacitos de metal y unas llamitas azules brillaron ahí adentro. De pronto recordé, Faustino y Lucio.
Él no respondió. Volvió a secarse el sudor, esta vez con un poco de estopa, y se dejó caer en el banquito. Me pareció que miraba hacia un punto perdido más allá del taller, de la fábrica. ¿Cómo no me había acordado antes de Lucio? Faustino y Lucio, los hermanos inseparables. Lucio, el mayor, siempre cuidándolo, vigilando sus pasos. ¿Y Lucio? Lucio murió, Jabao, dijo casi en un susurro. ¿Cómo que murió? ¿Pero cuándo? Murió en la Cubre, compadre, el 4 de marzo de 1960. Trabajaba en los muelles. Trabajábamos los dos. Pero yo me escapé de milagro. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Iba a volver a negarse. Se lo noté en el gesto de impaciencia que hizo, en la mano que levantó bruscamente, pero algo en mis ojos lo apaciguó. Es que ese día era mi brigada la que estaba descargando el barco. A Lucio le tocaba descanso, pero yo tenía turno de médico y él me sustituyó. Fue una idea suya. Cuando salía para el trabajo le dije que no hacía falta, que yo podía correr el turno, pero se echó a reír. Me dio un golpecito en el pecho como siempre hacía y me dijo: usted al médico, yo a la pincha. Tú lo conociste, Jabao. Cuando él decía esto, era eso, ni más ni menos. Y tú sabes que yo no discutía con él. Entre nosotros, su palabra era siempre la última. Así que me fui a lo mío. Terminé cerca de las 3 de la tarde y luego volví al muelle. Pensaba que todavía podía incorporarme a mi brigada que descargaba aquel barco. Yo sabía que eran armas. Incluso agarré un taxi que me dejó enseguida allí. Cuando pagué, le preguntó al chofer la hora. 3:12, me dijo con extraña precisión. 3 minutos después, el barco explotó. Coño, Tino, ¿y tú estabas allí? Y luego, yo sentí como una oleada de calor que me golpeó la cara y me tiró al suelo. Levanté la cabeza y vi como un hongo de humo saliendo del barco, como si fuera una explosión atómica, y me aterré. Algo estaba resbalando por mi cara y pensé que era sudor. Me limpié con una manga de la camisa y vi que era sangre. Estaba aturdido y en ese momento ni me pregunté dónde estaba mi herida. Intenté levantarme, pero tuve como un mareo y todo empezó a dar vueltas. Algo así como una sirena empezó a sonar mientras la gente corría en todas direcciones. Miré hacia mi derecha y vi una pierna tirada en el suelo, manchas de sangre, escombros. Otra vez me levanté y quise correr hacia el barco, pero el mareo regresó y volví a caer. No sé qué tiempo pasó. Abrí los ojos y de pronto lo vi todo con una claridad sorprendente. Me levanté y eché a correr. Lucio, mi hermano estaba en el barco. Lucio. Pero algo me detuvo. Alguien agarraba mi camisa y gritaba: estás herido en la cabeza, regresa, va a explotar otra vez, va a explotar, atrás. Quise seguir, pero aquel hombre me dio un empujón y caí nuevamente. Después me agarró por los hombros, me levantó a la fuerza y corrimos juntos, alejándonos. Y hubo la segunda explosión, ¿no? Sí, peor que la primera. Además hizo más daño que la otra. Mucha gente se había acercado al barco y la explosión los destrozó. En medio de aquella confusión regresé a hacer algo, a ayudar en lo que fuera. Así estuve un largo rato aturdido, sintiendo aquel olor penetrante a pólvora, a azufre, a carne quemada. Pero un mareo mucho más intenso me dejó casi sin sentido. Alguien me vendó la cabeza. ¿Y Lucio? ¿Qué sería de él? Yo sabía que estaba dentro del barco, pero tenía la esperanza de que escapara de aquel infierno. No era la primera vez. Lucio había sobrevivido a accidente, la lucha clandestina cuando Batista, la prisión. No, él saldría también de esta, claro que sí. Pero no salió, ¿verdad? No, Jabao. No salió, ni siquiera aparecieron sus restos. Solo recuperé un jaque que llevaba puesto aquel día. No pudieron velarlo. ¿A qué cuerpo íbamos a velar? Y después nada. Después los años pasando y uno que no puedo olvidar, porque Lucio para mí era todo, mi padre, mi hermano, mi amigo. Y yo no quería ni quiero verlo como un mártir, porque él no tenía ni madera ni vocación de mártir. Era un hombre como tú y como yo, que quería vivir y que siempre me decía: disfruta la vida, Tino, que todavía hay muchas mujeres para acostarse, muchos rones que tomarse y muchos años para vivir. Apréndete eso y aprende también que hay una sola cosa sagrada: el trabajo. Un día vinieron a casa y me dijeron que estaba propuesto para ir a la Unión Soviética a estudiar. Yo apenas había terminado el pre, con pésimas notas, pero era el hermano de Lucio, un mártir de la revolución. ¿Qué iba a decir? Tenía que hacerlo por él, ¿te das cuenta? Aunque ni la ingeniería ni la Unión Soviética me importara un carajo. Allí intenté estudiar, hice lo que pude, pero pude bien poco, y pensé que me devolverían pronto a Cuba. Pero otra vez Lucio hizo el milagro. Jamás me suspendieron. Respondiera lo que respondiera, nunca me suspendieron un examen. Ellos eran así. Casi te regalaron el título, ¿no? Casi. No me hagas reír. El título no me lo estaban dando a mí, sino a Lucio. Él era el ingeniero, no yo. ¿Y aquí en Cuba qué pasó? Lo que tenía que pasar. Me situaron aquí en la fábrica como ingeniero en el departamento de producción.
A los 4 meses, después de meter la pata hasta el infinito, de calcular mal unas aleaciones, de descojonar varias coladas, me dieron a escoger, o me bajaban a fundidor o me iba de la fábrica. Y te quedaste. Me quedé, Jabao, me quedé. Es lo menos que podía hacer por Lucio. Desde niño me había protegido, me había salvado la vida el día de la explosión, me había hecho ingeniero a pesar mío, y algo tenía que hacer yo, ¿no? Pero ahora lo haría yo solo. Ya no estaba a mi lado, ya no podía preguntarle ni pedirle consejo, y por primera vez en mi vida tomé una decisión sin él. En algún momento tenía que hacerlo. Y aquí estoy. Y aquí estás, de fundidor. ¡Qué bien, compadre!, le dije irónico. Así mismo. Y vas a seguir de fundidor, ¿eh? Voy a seguir, quemándote la vida, pudriéndote aquí. Ajá, como debe ser. Pues yo creo que como no debe ser, mi socio. ¿Por qué no? Está bien que me joda un poco, eso no hace daño. ¿Cómo que no hace daño? ¿Hasta cuándo? ¿Te vas a meter aquí toda la vida? No sé, dijo, y respiró profundamente. Hasta que cumpla con él. ¿Cumplir con qué, Faustino? ¿Qué compromiso es ese? Es un castigo. Lo que estás haciendo es castigarte, ¿no te das cuenta? Está bien, Jabao, déjalo ahí. No, no lo dejo. Yo fui tu amigo y todavía sigo siéndolo. ¿Qué más tienes que hacer por Lucio? ¿Reprocharte no haber muerto con él? ¿No ves que te estás jodiendo la vida? Coño, compadre, no te la sigas jodiendo, le dije alterado, casi gritando. Déjame ya, Jabao, yo sé mis cosas, vete de la fábrica. No, deja eso, Tino, con más o menos conocimiento tú eres ingeniero, tú tienes un título. No me sirve. Sí te sirve, compadre, casi le supliqué. Entonces él me agarró por los hombros y me miró fijamente, y los ojos se le fueron achicando, perdiéndose en el humo y el polvo que comenzaban a disminuir la intensa luz del mediodía. Jabao. Y la voz se le quebró en un murmullo. Ese día yo no fui al médico. Ese día yo fui a acostarme con una mujer, Jabao. ¿Tú me entiendes? Me dio la espalda y se quitó el casco. Nuevamente se secó el sudor con el pañuelo. O eran lágrimas. Después se fue acercando al horno, abrió la pequeña puerta y miró al interior de la recámara a través de los cristales del casco. Se volvió hacia mí. No te preocupes, mi socio. Ya lo mío pasó. Y señalando al horno, déjame ver esta colada, no vaya a ser que también se joda, dijo intentando sonreír. Se quitó los guantes, tocó 3 veces el timbre anunciando que la colada estaba lista y se alejó entre los ruidos, el polvo y el calor de aquel taller al mediodía. Un cuento por encargo para Tony, Mirta y Marucci. Había acabado de llegar a su casa, agotado mentalmente como siempre, y esta vez incluso un poco mareado después de subir las escaleras, lo que atribuyó a esa artrosis cervical que días antes le habían diagnosticado. Le llamó la atención la lucecita parpadeante del contestador y, repitiendo la rutina diaria, apretó el botón para escuchar el mensaje. Una voz que no identificó dijo que necesitaba hablar con él para un trabajo urgente, que por favor lo llamara, y dejó un número. Decidió descansar un rato, calentar un poco de café y luego, recostado con los ojos semicerrados, saborearlo mientras escuchaba por enésima vez y a todo volumen el coro del Nabucco de Verdi, que siempre tenía la virtud de serenarlo. El café lo desperezó y marcó el repeat del contestador para escuchar nuevamente el mensaje. Esta vez anotó el número telefónico y decidió responder la llamada. La voz que salió del aparato le pareció conocida. Me alegro que me llamara, porque ya lo iba a hacer de nuevo. ¿Cuál es ese trabajo urgente que tienes, José Ramón? En estos días todo el mundo pide cosas de ahora para luego. ¿Qué tiñosa es? La voz le salió molesta. Mejor te lo explico personalmente, dijo el otro con timidez. No, dime, ¿de qué se trata? Espera, voy a bajar la música. Apretó el clear del mando a distancia y la música desapareció. Bueno, sigue. Es una colaboración para un libro que pensamos hacer. Ah, una colaboración. Seguro que para editar el libro, ¿eh? No. La idea es que escribas un texto, de ficción si es posible. Con la cantidad de trabajo que tengo, tú estás loco. Estoy a full. No tengo tiempo para nada. No tiene que ser un texto largo y de verdad que hace falta tu colaboración. Es imprescindible. Ya hemos hablado con un grupo de escritores y la gente está entusiasmada. Me parece muy bien, viejo, pero para mí es imposible. ¿Qué va? No puedo. De verdad que no puedo. Oye, espera, no me respondas ahora. Piénsalo un poco y yo te vuelvo a llamar. No, mi hermano, no insista. Compadre, es que el libro es importante. Ah, ¿sí? ¿Y sobre qué es? Es sobre los 5 héroes presos en Estados Unidos. Ave María, menos que menos. ¿Por qué? ¿Por qué lo de siempre, José Ramón? Literatura por encargo.
Yo a eso le huyo porque a mí no se me da. Lo he intentado otras veces y nada. No sé hacerlo, no sé cómo. Espera, vamos a discutirlo después. Te voy a enviar unos materiales sobre ellos que tengo aquí. Tú los lees y después me dices, vaya, aunque no hagas nada, yo sé cómo tú piensas sobre ese tipo de literatura. Lo único que te pido es que leas los materiales. Después hablamos. Hizo una larga pausa. Bueno, los leo, pero ya tú sabes mi respuesta de antemano. José Ramón había colgado el teléfono y él todavía siguió unos momentos escuchando el tono de Discar. No quiso contarle por qué no podía dedicarse a ningún otro trabajo. Estaba tratando de terminar la edición de una novela, acababa de firmar el contrato y se le iban a pagar muy bien, y haría ese trabajo contra cualquier viento y cualquier marea. De ese dinero extra que debía cobrar dentro de unos días dependía el arreglo del baño, un viejo sueño que no acababa de convertirse en realidad y que se postergaba mes tras mes, y aquello no daba más, con todas las tuberías clausuradas, las filtraciones del techo y la humedad que arruinaba las paredes. Ese baño le iba a costar el divorcio. Por lo menos quiero ver que empiezas a arreglarlo, que te ocupas un poco de esta casa, le había dicho su mujer casi furiosa. Así que ahora todo lo demás podía esperar. Cuando ella regresara de su viaje a Venezuela, el baño tenía que estar nuevo. Esa era su prioridad 1, y no iba a desaprovechar la oportunidad por tiñosas de última hora. Volvió a recostarse en la cama, accionó el mando y sintió nuevamente los acordes profundos del Nabucco, aquel coro que parecía transmitir toda la tristeza del mundo y tenía la virtud de sacarle las lágrimas cada vez que lo escuchaba. Pensó que se estaba volviendo más sentimental, pero disfrutar aquella música era una de las formas que tenía de combatir el estrés, porque según la doctora la emoción estética era buena, tanto para el cansancio del cuerpo como del espíritu. José Ramón siempre estaba inventando proyectos, y era verdad que él lo había ayudado en otras ocasiones. Ahora, sin embargo, era distinto. Le pedía algo que no podría hacer, aunque quisiera, aunque dejara a un lado la edición de aquella novela y se buscara una discusión antológica con su mujer. Escribir por encargo era ir en contra de todo lo que creía sobre la literatura, de todo lo que había aprendido en tantos años de ejercer el oficio. La literatura tenía que ser espontánea, venir desde muy adentro, desde las emociones, la formación estética, los sueños, la imaginación. Se identificaba con Cortázar cuando afirmaba que escribía al margen de su voluntad, como si no fuera más que un medium atravesado por una fuerza ajena. Así escribía también él, y no concebía hacerlo de otra forma. Fue hasta la ventana de la sala y la abrió. Una ráfaga de aire caliente le envolvió la cara y le dejó la sensación de un vaho tibio como una caricia. Se dirigió al equipo de música y buscó en los CD que tenía amontonados, hasta encontrar el concierto número 2 de Rachmaninoff, que era su predilecto. Quería seguir así, medio exaltado por la música, porque iba a tomar impulso para terminar la edición de aquella novela que se había prometido terminar en un par de días. Se asomó ligeramente al baño y el sonido de los salideros comenzó a angustiarlo. Cerró la puerta y volvió a recostarse. Recordó que en una época había intentado escribir de otra manera. Se había atiborrado de los viejos ensayos de Sartre sobre aquel asunto del compromiso del intelectual, cuando los escritores se dividieron casi en dos bandos, los comprometidos con la sociedad y su tiempo, y los que lo hacían solo con su propia obra. Y aunque en teoría había defendido a ese admirado Sartre, en la práctica le resultó imposible seguir aquellas ideas que tanto le atraían. Pero en el otro extremo tampoco encontró la verdad que buscaba. En los 60 se puso de moda el lenguaje como protagonista de las obras. Abajo el contenido, el argumento no existe, la anécdota a la mierda, la forma, eso era lo esencial. Pero ¿y la explotación, la pobreza, la lucha, la revolución? ¿Quién escribe sobre eso? ¿Y qué puede hacer un escritor ante esa realidad? Desconocerla, virar piadosamente la cabeza y seguir escribiendo la obra. ¿Cuánto no se había discutido aquí también esa disyuntiva? ¿Cuánto no había costado? Sonrió pensando que ahora también estaba ante una disyuntiva. Paradójicamente su baño en ruinas era la obra y el trabajo de José Ramón era la realidad. Y aquí sí que no iba a vacilar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero hace unos años, las veces que tuvo que enfrentarse a esos problemas, siempre evadió una respuesta concreta. Sí, había sido oportunista en ocasiones. Ante algunos funcionarios había defendido el compromiso del escritor y su obra con la realidad. Ante otros escritores había defendido la posición contraria. En los últimos años, Saramago había dicho algo muy lúcido. El compromiso con la realidad lo asumía como ciudadano, como hombre de su tiempo, pero además estaba comprometido con su obra, a la cual no había que medir con ese mismo rasero. La obra era la obra, sin intromisiones de nadie que no fuera el creador. Esa le pareció la posición ideal y la había asumido como propia. Y ahora la misma historia. En fin, ningún material lo haría cambiar de criterio. La obra también era su baño y se quedó dormido. Al otro día, muy temprano, lo despertó el timbre.
Adormilado aún, dando tumbos, abrió la puerta y por la reja alguien le alcanzó un sobre. De la editorial. José Ramón es persistente, se dijo sonriendo. Después de desayunar, afeitarse y darse una ducha, decidió echar una ojeada al sobre. En realidad tenía el día libre, porque además de enfrascarse en los últimos toques y en la revisión final de la novela, pensaba escribir un par de cuartillas para Cubarte, el sitio web de Cultura, y le parecía que 2 o 3 horas serían suficientes para una crónica sobre el encuentro ajedrecístico que había sostenido con el Che en los lejanos 60 y que nunca había podido borrar de su memoria. Abrió el sobre y revisó su contenido. Revistas, fotos, discursos, material gráfico sobre los 5 héroes, los alegatos ante la corte. Tuvo un primer impulso de echarlo todo a un lado, pero pensó que le había prometido a José Ramón leer los materiales y decidió hacerlo. No conocía mucho sobre el caso, o más bien, solo algunos elementos que le habían llegado a través de la televisión, de la propaganda diaria que se hacía sobre ello, de los discursos de Fidel o Alarcón, y en los que habían tratado el tema. Y por supuesto, simpatizaba con su lucha. Como ciudadano de este país, se solidarizaba con la campaña por su retorno. Una vez escuchó a Mirta, la madre de Tony Guerrero, cuyos poemas había leído, y lo conmovieron sus palabras, esa extraña serenidad que emanaba de su persona, ese hálito de tristeza y a la vez de energía que iluminaba sus ojos, como si el desconsuelo por la separación y el encierro de su hijo fuera sustituido de repente por la convicción de su regreso. Y no pudo evitarlo, y se acercó a ella y la besó en la mejilla. De los otros tampoco conocía mucho, pero había visto entrevistas con sus esposas, sus hijos, y cada una de las vidas de aquellos hombres le había parecido un material excelente para varias novelas, porque en el fondo de cada una había hermosas historias de amor. Entonces comenzó a leer. Fue conociendo los detalles del caso, la detención el 12 de septiembre de 1998, la cárcel, las violaciones de los procedimientos judiciales, los veredictos, las sentencias y el silencio de los medios informativos parecían una insólita conjura. Pero sobre todo se dio cuenta de que las propias sentencias eran una burla a la justicia. Quiso dejar para el final los alegatos de cada uno. Eran piezas oratorias apasionadas, emocionantes. Ramón, al final de su alegato, dijo: «Llevaré el uniforme de recluso con el mismo honor y orgullo con que un soldado lleva sus más preciadas insignias. Y Fernando, en los años de presidio me acompañará siempre la dignidad que he aprendido de mi pueblo y de su historia». René no pidió clemencia para él, sino justicia para mis compañeros acusados de crímenes que no cometieron. Y Gerardo terminó repitiendo las palabras del patriota norteamericano Nathan Hale: «Solo lamento no tener más que una vida para entregar por mi patria». Y se percató de que aquellas no eran simplemente frases. Las habían dicho estos hombres enfrentados a la justicia, a un destino que iba a ser inevitablemente adverso, contra el que no podían hacer nada. Tenían que ser frases sinceras, aunque aparecieran lugares comunes. Se tomó un descanso. El teléfono había sonado varias veces y él, embebido en la lectura de los materiales, no le había hecho caso. La cabeza le daba vuelta y pensó que lo que necesitaba era un café bien fuerte para terminar la lectura. Fue a la cocina y, como un autómata, preparó la cafetera. Unos minutos después se bebió de un golpe una taza de café casi sin azúcar y regresó a los materiales. Le echó una nueva ojeada a lo leído y notó que le faltaba un alegato, el de Tony Guerrero. Casi intuitivamente lo había dejado para el final, porque de él conocía además sus poemas, en particular aquel soneto Regresaré, que ahora tenía nuevamente ante sus ojos, y cuyos 2 versos finales, cantaré mis canciones al destino, y con mi voz haré temblar la muerte, siempre lo estremecían. Todavía emocionado con el soneto, leyó su alegato. Era un largo poema que, bajo la advocación de Whitman y transitado por las voces de Martí, Maceo y Mario Benedetti, pedía solo justicia por el bien de nuestros pueblos, por el bien de la verdad, y terminaba con unas palabras proféticas: porque al final reposaremos libres y victoriosos frente a ese sol que hoy nos ha sido negado. Ya casi se habían terminado los materiales y al volverlos al sobre se percató de que todavía quedaba algo sin leer. Era un testimonio del mismo Tony 5 años después de aquella sentencia. Le pasó la vista rápidamente, pero se detuvo en un párrafo. Recuerdo aquel 27 de diciembre, al regresar de la unidad donde estaba recluido, se me acercó un recluso de origen cubano que ya sabía cuál había sido la sentencia y me preguntó cómo me sentía. No pensé en la intención buena o mala de su pregunta, poco me importaba, pero fui breve y honesto al responderle: «Es el día más feliz de mi vida». No pudo leer más. «¿Cómo es posible?», se dijo. «¿Cómo puede ser el día más feliz de su vida?». Terminó de guardar los materiales, pero de repente se topó con una foto de Tony Guerrero y se detuvo unos segundos a observarla. Era un hombre común y corriente, como los que nos cruzamos a diario en las calles, pero lo estaba mirando directamente a él, con unos ojos que quiso describir
y de momento no pudo, y comenzó a buscar en los recuerdos, en las lecturas sedimentadas por los años, y siguió buscando y buscando, hasta que su mente apareció un viejo pescador, un hombre recio e inconmovible en lucha contra las fuerzas de la naturaleza, simbolizadas en una enorme aguja, y la frase de Hemingway, para describirlo, le dio la clave de la foto, y sus ojos eran alegres e invictos. Y entonces quiso prometerse algo, y puso la foto de Tony como testigo. Se prometió que escribiría ese texto, o por lo menos iba a intentarlo. Le llevaría algún tiempo. Nunca había hecho algo así, y no estaba seguro del resultado, si al final lograría algo bueno o apenas correcto. Se levantó y fue hacia el baño. Posiblemente el arreglo tendría que esperar un poco más. La próxima vez que llamara a su mujer, le explicaría las razones, y tal vez entendiera, o tal vez no. El concierto daba sus majestuosos acordes finales, y él decidió llamar a José Ramón. Agarró el teléfono, pero antes de marcar ningún número, tuvo un impulso irrefrenable. Fue hasta la computadora, la encendió, y cuando estuvo a punto, se sentó ante ella y comenzó a escribir. Había acabado de llegar a su casa.